buenas tardes, doctor, un gusto saludarle. Queremos orientar a nuestra audiencia respecto a un tema de preocupación que tiene que ver con la variante brasileña denominada P1. Se dice que esta es más contagiosa, incluso varios países han prohibido los vuelos procedentes desde Brasil. ¿Qué tan preocupante es esto? Explíquenos un poquito cuál es la diferencia de esta variante brasileña en relación al coronavirus. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, parto que hay variantes del virus, hay muchas, ¿no? Muchas variantes, se han descrito más de 500 variantes del virus. Lo que ocurre es que cada una puede ir derivándose a nuevos hijos para entender. Entonces, una de estos hijos de una variante anterior es la que cambia por la propia naturaleza del virus, porque los virus al reproducirse van cambiando, pero también por la presión de los huéspedes, digamos así. El huésped, al tener inmunidad activada, la inmunidad hace que el virus trate de evadir el sistema inmune y crea nuevas variantes. Entonces, estamos enfrentados a muchas variantes y probablemente aparezcan más variantes. Entonces, como el virus trata de adaptarse, sobrevivir, se empieza a hacer más pegajoso al huésped. Entonces, la variante esta, las últimas tres que han tenido, digamos, impacto noticioso, son la de Sudáfrica, de Reino Unido y últimamente la brasileña. Entonces, esta variante P1 tiene un cambio en su material genético que le hace más pegajosa. ¿A quién? A las células del cuerpo. Entonces, se pega más a las células pulmonares, a las células de las mucosas, también se ha visto que por ahí entra. Entonces, al ser más pegajosas, estamos viendo por estadísticas que aumentan el número de casos, con una particularidad, que antes veíamos pacientes en edades, digamos, avanzadas, ¿no es cierto? Pasado los 60 años, en el Ecuador, curiosamente, entre los 40 y 50 años había muchos pacientes, pero ahora estamos viendo en adolescentes e incluso en niños, porque las variantes, estas nuevas que van apareciendo, son más contagiosas para estos grupos de edad. Esta variante de Brasil es una de estas que podría extenderse si no la controlamos. Doctor, en este punto cuando usted nos dice son más pegajosas, se adhieren más a las células humanas, ¿esto quiere decir que las consecuencias son más fatales? ¿Y cuáles serían los síntomas? ¿Son exactamente iguales o varían los síntomas en esta cepa? Bueno, más fatales no sabemos con certeza. Se habla de que es más contaminante, que se ha duplicado, triplicado el número de individuos que una persona que porte una de estas variantes contagia. Si estamos hablando que de inicio tú podías contaminar entre 3 a 6 personas, estamos diciendo que podrías contaminar entre el doble y el triple, entre 12 a 18 personas, una sola individuo que porte. Ahora, los síntomas son los mismos, han aparecido nuevos síntomas descritos asociados a nuevas variantes, por ejemplo, el enrojecimiento de los ojos, la conjuntivitis, alteraciones del oído, alteraciones neurológicas, que son justamente asociadas a nuevas variantes. Con esta del Brasil específicamente, no se ha visto que hay más síntomas, hay los síntomas más bien más comunes, pero al ser más contagiosa, lo que ocurre es que hay más personas que están enfermas, eso colapsa los sistemas de salud y, por supuesto, si hay más personas enfermas, hay más riesgo de que mueran por las complicaciones. De hecho, estamos en 5.1% de letalidad del virus, que es altísima si comparamos con otros países. Tenemos casi 400 individuos que se enferman diariamente en el Ecuador, casi igual a abril del año pasado. Entonces, las nuevas variantes del virus nos exponen a nuevos desafíos y podría ser
que con esta lógica que hemos estado analizando de la relación huésped con el virus, aparezcan incluso variantes ecuatorianas, que no tenemos la capacidad, digamos, muy grande de ubicarlas, ya que existen dos instituciones en realidad que están haciendo las secuenciaciones del virus. Debería haber más instituciones porque sí hay la capacidad en el Ecuador, pero no hay el financiamiento adecuado. Y ahí viene todo el problema que Adrián estaba comentando antes de los costos. Igual, Carla, tú decías lo mismo, ¿no? El tema estamos en un país de economía débil que se trata de aprovechar una situación de salud del tipo que tenemos para obtener una ganancia gigantesca que no me parece éticamente correcto. Doctor, justamente usted ha sido muy claro en señalar que no existen estudios que demuestren que esta variante brasileña es más mortal, pero señalado, el problema es que es más contagiosa y se van a multiplicar el número de personas contagiadas, y hoy mismo, hace pocos minutos, informábamos de que existen 1.879 pacientes internados. Los hospitales están totalmente saturados. En la ciudad de Loja, el primer caso con esta variante brasileña ya fue detectado por las autoridades de salud. Se ha hecho un cerco epidemiológico, esperamos que esto dé resultados. Y también un sospechoso en la ciudad de La Tacunga con esta nueva variante brasileña también ya falleció el día de ayer. Yo preguntarle, las autoridades frente a esto, que es una realidad, ¿cómo deben manejar la situación epidemiológica las autoridades de salud? A ver, yo creo que tenemos que seguir con el tema de en la medida de lo posible, con el tema de los cercos epidemiológicos. A este paciente que llegó aparentemente con la variante brasileña, se le hizo un cerco, ¿no es cierto? Estamos hablando de una persona que parece que de entrada contaminó o estuvo expuesta a 70 personas más. Eso también nos hace ver un poco lo que han reclamado los expertos en epidemiología, esta irresponsabilidad de los ciudadanos en general para no guardar los aislamientos preventivos, ¿no? Si uno está viajando, si uno llega de una de estas reuniones que no deberían ocurrir por el tema de los riesgos, debería al menos tener la precaución de hacer un aislamiento voluntario hasta ver si es que no desarrolla síntomas. En muchos países que tienen la economía fuerte, están haciéndose pruebas tanto de PCR como de anticuerpos con 24 horas antes para viajar, para prever un poco esta contaminación que podría darse por viajeros. Pero en un país como el nuestro, que no tiene esa capacidad, tenemos que coparticipar los ciudadanos para tomar estas medidas de distanciamiento, seguir con el uso de mascarillas, seguir con lavado de manos, aireación de los espacios y empezar a entender que vamos a convivir con este virus algún tiempo más. Tenemos que apuntar a las vacunas, eso es algo insalvable. Cualquier vacuna, esa es buena, la que te toque es la buena, y debería más bien extenderse a la población, a la mayor parte de la población. Israel ya está cubierto, ya no usan mascarilla, China pasa lo mismo, entonces tenemos que apuntar hacia allá. Entonces las medidas del gobierno que está saliendo, que se está esforzando, pese a que ha manejado muchas cosas mal, cambios de ministros, vacunas VIP, etcétera, y no ha habido en realidad un control en ese sentido, parecería que el nuevo gobierno está planteando hacer una vacunación masiva en 100 días. Necesitaríamos más o menos 1,000 vacunas diarias en 100 centros de vacunación para hacer 100,000 al día. Entonces, eso significaría que podríamos detener una pandemia que nos está costando dinero, vidas, está provocando problemas por los costos de atención privados y públicos. Entonces debería haber una alianza público-privada que abarate costos por la emergencia nacional y que se dedique dinero público para asistencia de los pacientes con el COVID, porque si no va a haber más contaminantes.
Doctor, aquí hay algo importante que yo quería consultarle y es para que podamos entender un poco más, no solo desde la parte técnica. Usted acaba de decir que la vacuna que nos toque es la vacuna buena, ya sea Pfizer, ya sea la Sputnik, sea cual sea la vacuna que nos llegue, es una vacuna buena. Sin embargo, estas vacunas se dieron con una de las variantes del COVID-19. Ahora, al tener todas estas nuevas variantes o al tener una aparición de una nueva cepa, ¿estaríamos protegidos con estas vacunas que ya están probadas? Es decir, la vacuna Pfizer, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿tiene efecto con esta cepa brasileña o no tiene efecto? Es muy buena observación. A ver, las vacunas que están este rato circulando han mostrado gran eficacia y eficiencia en las cepas variantes que están circulando. Las nuevas variantes está cuestionándose la eficacia de estas vacunas e incluso los fabricantes han anunciado que frente a nuevas variantes, no se está hablando de una sola, nuevas variantes, podría ser necesario un refuerzo de vacuna que cubra las variantes nuevas. Eso ya se sabía desde el inicio mismo de la vacunación, que el rato que aparezca una variante nueva podría no ser servible. De hecho, cuando se analizan las cifras, algunas vacunas están teniendo efectividad muy baja, del 26 al 36% con las nuevas variantes, hasta el 76% dependiendo de los grupos étnicos. Entonces, esto también hace ver que tenemos que entender muchas otras cosas que todavía no sabemos porque es una enfermedad nueva. De todas maneras es nueva, tenemos pocos meses también de vacunación, tenemos 4 meses de vacunación, entonces estamos aprendiendo, pero aquí hay una cosa, ¿por qué yo digo que cualquier vacuna es la buena? Todas superan el 50% de eficiencia, están entre el 62 hasta el 95%. Eso es mejor que enfrentarse a una enfermedad con una letalidad de 5.1%. Entonces, si yo tengo un riesgo de que me produzca una trombosis que está en 0,0001, frente a 5.1% de letalidad, el mayor es el beneficio. Además, la trombosis todavía no está asociada con seguridad a muertes. Entonces, yo creo que como salud pública tenemos que enfrentarnos a que hay que vacunarse con la vacuna que exista. Y luego iremos aprendiendo si es que aparecen nuevas cepas, porque también las cepas nuevas podrían ser menos graves. Ese es otro camino que puede seguir el virus. No necesariamente va a mutar hacia cepas más agresivas. Podría ser a una menor posibilidad en eso. Doctor, pero es importante también recalcar que hay algunas noticias que hemos visto que hay vacunas, por ejemplo, la de AstraZeneca y Johnson & Johnson, que probablemente sean, hay algunos países que ya están prohibiendo que se utilicen ese tipo de vacunas, justamente por lo que usted nombraba, que se está asociando a un desarrollo de trombosis. Esto me dice que no está investigado completamente, pero ya hay países que han prohibido estas vacunas. Sí, así es. Europa ha cuestionado la AstraZeneca, Johnson & Johnson, por justamente los reportes que han habido de trombosis, porque todavía no se los interpretaba y no se sabe bien por qué está produciéndose, porque digamos que el sustento, la esencia de la vacuna no produce las trombosis. Son los elementos que están adicionales que provocan una reacción de hipercoagulación. Parece que activa un sistema complejo en el organismo, que unas proteínas de coagulación aumentan y se agregan las plaquetas, y eso es lo que produce los trombos. Bajo esa visión, Europa ha cuestionado el uso de estas 2 marcas de vacunación, pero son cuidadosos diciendo que los beneficios todavía siguen siendo mejores que las contraindicaciones. Eso tenemos que evaluar, los comités nacionales tienen esa potestad, tienen que evaluar, y dependiendo de
la seguridad que tengamos de las vacunas, tenemos que orientarnos a las vacunas más seguras. Doctor, quiero hacerle una consulta también que nos plantean nuestros amigos oyentes. Ellos señalan que ¿por qué hay pacientes que se hacen la PCR y salen negativos y luego su cuadro empeora, se vuelven a hacer la prueba y sale positivo, pudiendo en ese tiempo contagiar a más personas? Bueno, el tema de la PCR hemos visto que puede variar de un día a otro. Yo puedo ser positivo este día y mañana por la carga de virus que tengo en el momento de la prueba me puede salir negativo. O al revés, puedo tener poca carga de virus el momento que me hacen la prueba y al siguiente día tengo una explosión de carga viral que se me hace positivo. Y al haber una explosión de carga viral, pues aumentan los síntomas. Esto sí hemos visto, no se entiende por qué es tan dramático el cambio de número de virus que tengo y que me hace positivo o negativo. También la sensibilidad de la prueba. Por eso es que es importante hacerse en los mismos laboratorios, digamos, porque la técnica es una en uno y probablemente hay una variación en el otro. Entonces, si yo tengo una negativa en un laboratorio, lo mejor sería hacerse en el mismo por la variación que puede existir. Y eso depende, vuelvo a decir, del número de copias del virus que yo analizo en la prueba. Una puede solo evaluarme 200 copias, otra puede evaluarme 500 copias, es más sensible, por tanto, y esa es en realidad la razón de por qué ocurre. Mientras yo sea PCR positivo, soy una persona que tengo la posibilidad de estar contagiando, y por eso es que ahí viene el aislamiento necesario y ahí es obligatorio el aislamiento, porque si no me empiezo a contaminar a personas. Es verdad que como el virus está ya circulando en la población y hay más o menos de entre el 26 al 30% de personas que probablemente no presentan síntomas, pero sí son contagiosos en un periodo de esta no sintomatología, eso hace que se disemine tanto el virus en la sociedad y por eso mismo otra vez el tema de la vacunación. También tenemos que pelear, y eso no hemos peleado en el mundo con tanta fuerza, por encontrar fármacos nuevos que combatan y destruyan al virus. Acaba de encontrarse alguno que ya se habla de que combate directamente al virus. Eso sería una cosa muy positiva. Doctor, ¿cuáles serían, para ya ir finalizando un poquito la entrevista, nos quedan un montón de dudas y algo más que queríamos consultarle es, ¿qué medidas deberían tomar las autoridades en este momento de la pandemia en nuestro país? Obviamente un confinamiento al 100% es muy complicado justamente por cómo es nuestro país, por el día a día que vive mucha gente, pero ¿cuáles serían las medidas según su experiencia que deberían tomar urgente las autoridades? Bueno, yo veo que las recomendaciones que está haciendo, por ejemplo, el Colegio Médico, la Federación de Médicos, hablan de un confinamiento sectorizado y al menos de 20 a 21 días, que sería como un poco el cerco que se podría poner. Pero, Carla, cuando tú hablas del tema del costo de la enfermedad, ahí estamos otra vez priorizando algo que ha sido tremendo para nuestro país, que es el priorizar las finanzas sobre la salud. Entonces tenemos que encontrar un mecanismo de corresponsabilidad entre el Estado, sus necesidades de salud pública versus la disciplina ciudadana que tiene que mantener distanciamiento, uso de mascarilla, desinfección, no reuniones, no participación en agrupaciones, porque eso va a hacer que se contaminen las personas y eso les va a provocar costos, tanto al Estado en el caso del sector público como a las propias personas en el caso del sector privado. Entonces, debemos de encontrar un mecanismo de conjunción de las dos prácticas sanitarias en que exista un acuerdo a favor de la sociedad, que los costos tienen que ser limitados en relación a la necesidad pública, no al revés, no en relación solo a la ganancia privada. Entonces el Estado hace un gran esfuerzo en cuidar a las personas
y está poniendo dinero para eso, versus las ganancias que pueden producir los enfermos en los sectores de atención de salud privada. Entonces, esa es una contradicción que tenemos que encontrar un acuerdo, porque yo parto de que el Estado tiene que ser fuerte, grande, al menos en salud, educación, investigación, frente a los intereses de sectores más bien que priorizan el tema financiero. Entonces, yo no tengo la fórmula, pero creo que tiene que haber un control y un acuerdo público-privado de que no exista estas cuestiones que están poniendo en riesgo a las personas. Si no tienes dinero, te mueres. Así es. Doctor Pazmiño, le queremos agradecer mucho por habernos aclarado todas estas dudas respecto a este tema de mucha preocupación, y esperamos que las autoridades tomen las medidas necesarias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Acompañe en una próxima ocasión. Gracias. Bien, son las 17:42. Algo que a mí me preocupó, Carla, es lo que tiene que ver a las pruebas PCR que nos ha explicado el doctor Pazmiño. Nosotros nos dimos recién y salimos negativos hace 2 días, pero con todo lo que nos explicó el doctor Pazmiño no es ninguna garantía, así que no queremos preocuparnos. Y también hay mucha gente, yo he escuchado, tú escuchas a la gente